La boca del túnel bostezó como una herida en la montaña, 30 pies de ancho y perfectamente arqueada, tallada por hombres que habían soñado con conectar Denver a la ladera occidental a través del paso Hoosier. El sueño había muerto en 1875, cuando el financiamiento colapsó y el invierno mató a 3 trabajadores en una avalancha. Ahora, en la primavera de 1878, el túnel estaba vacío. 500 pies de pasaje de piedra, perforado a mano que no llevaba a ninguna parte, un monumento a la ambición abandonada. Thomas Brennan estaba en la entrada, sintiendo el aire fresco exhalar de la oscuridad. A los 35 él había trabajado en suficientes túneles de ferrocarril para conocer buena ingeniería cuando la veía. El arco era sólido, las paredes eran mampostería competente, y la filtración constante que plagaba la mayoría de los túneles era mínima aquí. Los huesos de granito de la montaña desprendían agua eficientemente. «Es perfecto», él dijo. Su esposa Sara, 29 y práctica al amanecer, miró la oscura apertura con menos entusiasmo. «Es un agujero en una montaña, Thomas». «Es un agujero perfectamente diseñado en una montaña», él corrigió. «Con regulación natural de temperatura, protección del viento y el clima, y paredes de piedra que nunca se quemarán o pudrirán, podríamos construir adentro, hacer un hogar adecuado». Sarah había sido enfermera en Denver antes de casarse con Thomas, atendiendo a trabajadores ferroviarios y mineros que bajaban de las montañas. Rotos de varias maneras, ella había aprendido a evaluar el riesgo, a sopesar lo probable contra lo meramente posible. La gente pensará que estamos locos. La gente ya piensa que somos excéntricos por colonizar a 10,000 pies, Thomas respondió. Él había presentado una reclamación sobre 60 acres de tierra de alta altitud que incluía la entrada del túnel, tierra que otros colonos habían rechazado por ser demasiado empinada, demasiado fría, demasiado difícil. Matt Thomas entendía las montañas, entendía la ingeniería y entendía que a veces las soluciones más difíciles eran las más inteligentes. Ellos se habían conocido cuando él había sido llevado a su clínica con una mano aplastada en un accidente de perforación de túnel. Ella había salvado sus dedos y él se había enamorado de su calma competente y la forma en que ella explicaba los procedimientos médicos como problemas de ingeniería. Cuando ellos se casaron, ella había aceptado seguirlo a la alta tierra, pero ella había esperado una cabaña convencional. No esto. «Muéstrame cómo funcionaría», ella dijo finalmente. Ellos caminaron dentro del túnel juntos, sus pasos resonando. La luz del sol penetró quizás 80 pies antes de desvanecerse a la penumbra. El suelo del túnel estaba nivelado, cuidadosamente nivelado para los rieles que nunca habían sido colocados. Las paredes mostraban marcas de perforación del trabajo del minero, agujeros precisos donde cargas de pólvora negra habían sido colocadas para volar a través del granito. El arco sobre la cabeza era un semicírculo perfecto diseñado para distribuir el peso de la montaña eficientemente. «Temperatura», Thomas dijo, su voz resonando. «Ahora mismo es probablemente 45 grados aquí adentro. En invierno, cuando hace 20 bajo cero afuera, seguirá siendo 45 grados. En verano, cuando hace 90 afuera, seguirá siendo 45 grados. La montaña es masa térmica. Ella absorbe y libera calor tan lentamente que la temperatura interior apenas cambia». Él sacó una vela de su mochila y la encendió, observando la llama. Ella ardió constantemente, no parpadeando. Buena ventilación. El túnel respira. El aire cálido sube y atrae aire fresco de afuera. No nos sofocaremos. Sara caminó más adentro, sus ojos ajustándose a la penumbra.
A unos 100 pies de la entrada, una natural alcala en la pared captó su atención. Un lugar donde el túnel se ensanchaba ligeramente, quizás donde los trabajadores habían guardado equipo. «¿Vakina disaman?» Ella preguntó. Kieshti, Thomas estuvo de acuerdo. Suficientemente cerca de la entrada para luz y ventilación. Suficientemente lejos adentro para estabilidad de temperatura y protección de tormentas. Construimos una cabaña contra la pared del túnel. Paredes adecuadas, techo, suelo, ventanas, como una casa, pero con una montaña de piedra para aislamiento en lugar de delgadas paredes de madera. La burla comenzó el momento en que ellos mencionaron sus planes en el asentamiento de Husea Junction, una colección de edificios rudos en la base del paso, sirviendo a las pocas almas robustas que intentaban ganarse la vida a gran altitud. Un túnel. Jacob Morrison, dueño de la tienda general, rió tan fuerte que tuvo que dejar la bolsa de harina que estaba pesando. Ustedes van a vivir en un túnel de tren como topos. Su esposa Prudence estaba menos divertida y más horrorizada. Sarah, querida, no puede ser seria. Está oscuro, está húmedo. Es como vivir en una tumba. ¿Qué pensará la gente que estamos cálidos y secos? Sarah respondió, manteniendo su voz nivelada. Ella había aprendido de Thomas a no justificar decisiones a la gente que ya había tomado sus decisiones. El alcalde no oficial del pueblo, un buscador de oro llamado Dutch Heinrich, sacudió su cabeza. Thomas, sé que trabajaste túneles, pero viviendo en uno, la montaña podría colapsar. Esos viejos túneles de ferrocarril no son seguros. Por eso la compañía lo abandonó. Ellos lo abandonaron porque se quedaron sin dinero, no porque el túnel estuviera fallando. Thomas corrigió. La ingeniería es sólida. He inspeccionado cada pie de él. El predicador local, Reverendo Kimball, tomó un enfoque diferente. El Señor nos dio la superficie de la tierra para morar sobre ella. Génesis habla del hombre dado dominio sobre la creación. No dicho que se escondiera dentro de ella como animales huyendo de la luz. Hay algo antinatural en elegir vivir en sombra perpetua. Incluso voces comprensivas eran dudosas. Martha Hutchins, una de las pocas otras mujeres en el asentamiento, intentó ser amable. Sarah, entiendo querer refugio del frío aquí arriba, pero ¿no podrías simplemente construir una cabaña adecuada con paredes gruesas? Te volverás loca en la oscuridad, querida. Las mujeres necesitan luz solar, aire fresco, la vista de cosas creciendo. Tendremos ventanas, Sarah dijo, y estaremos en la entrada, no enterrados en la montaña. Pero la etiqueta se pegó. La gente del túnel, algunos lo llamaron la madriguera de Brennan. Los niños inventaron una canción sobre vivir en la oscuridad como murciélagos. Incluso las llamadas comprensivas mostraron que el asentamiento había decidido que esto era locura, desesperación o ambas. La construcción comenzó a finales de mayo, cuando la nieve finalmente se había despejado lo suficiente para transportar materiales. Thomas había trabajado suficientes túneles para saber exactamente lo que ellos necesitaban. Buena madera para enmarcar, muchos clavos, una estufa confiable y, lo más importante, planificación de ventilación adecuada. La primera tarea fue despejar la sección del túnel donde ellos construirían a 100 pies de la entrada. El suelo del túnel estaba cubierto con escombros de roca, agua estancada y los detritos de construcción abandonada. Thomas y Sarah pasaron 2 semanas con picos, palas y una carretilla, quitando escombros y creando una superficie nivelada. ¿Por qué tanta excavación? Sarah preguntó una tarde, sus manos ampolladas a pesar de los guantes. Manejo del agua, Thomas explicó. Él había creado una ligera pendiente hacia la entrada del túnel,
asegurando que cualquier filtración se drenara lejos de su espacio vital en lugar de acumularse. Y ahora estamos sobre granito sólido, la mejor cimentación que podrías pedir. Ellos habían marcado un espacio de 20 pies de ancho y 16 pies de profundidad. El ancho limitado por las dimensiones del túnel, la profundidad por cuánto espacio ellos querían. Thomas diseñó la estructura para ser construida contra la pared sur del túnel, dejando el lado norte abierto para paso y flujo de aire. El enmarcado subió a principios de junio. Thomas había comprado buena madera de abeto Douglas, transportada desde Denver con considerable gasto. $47 por madera dimensional, una porción significativa de sus ahorros, pero que valía la pena por material de calidad. El armazón era construcción convencional de postes y vigas, postes de esquina 4x4, colocados sobre piedras planas para cimentación, montantes de pared 2x6, espaciados 16 pulgadas aparte para resistencia, y dinteles pesados sobre las aberturas de ventanas y puertas para soportar cargas de techo. Pero a diferencia de una cabaña independiente, una pared era el túnel mismo. Granito sólido que no necesitaba enmarcado, solo algo de alisado donde la piedra era particularmente rugosa. Thomas pasó 2 días completos con un martillo y cincel, derribando puntas de piedra sobresalientes y creando una superficie relativamente plana donde el armazón de madera se encontraría con la montaña. Fue que un trabajo tedioso golpeando piedra miles de veces, pero esencial para un ajuste apretado. Donde quedaban huecos entre madera y piedra, él los rellenaba con una mezcla de arcilla y paja, creando una barrera aislante contra corrientes de aire. Es como construir media cabaña, Sarah observó, viendo la estructura tomar forma. 3 paredes de madera, una pared de montaña. La asimetría era extraña, pero elegante en su eficiencia. Exacto, Thomas dijo, clavando una viga de dintel con clavos de 8 peniques introducidos en ángulos para máximo agarre. Y la pared de la montaña nunca necesita reparación, nunca se pudre, nunca se quema. Es la mejor pared que podríamos posiblemente tener. En 100 años, cuando estas paredes de madera podrían necesitar reemplazo, ese granito estará exactamente como está hoy. Él había aprendido carpintería durante sus días de ferrocarril, viendo a equipos construir edificios de estaciones y viviendas para trabajadores. Ahora esas habilidades regresaron. Cómo revisar esquinas para escuadra usando el método del triángulo 345. Cómo asegurar que los postes estuvieran a plomo usando una cuerda con peso. Cómo unir vigas para fuerza extra. Cada junta fue revisada 2 veces. Cada medida verificada. A 10,000 pies, los errores eran caros. El techo era más complejo. Thomas no quería simplemente construir plano hasta el arco del túnel. Eso crearía espacio de aire muerto sobre ellos, desperdiciando calor y creando problemas potenciales de humedad. En cambio, él diseñó un techo inclinado que se elevaría a unos 12 pies en su cumbre, luego se detendría mucho antes del arco del túnel. El hueco es intencional, él explicó a Sarah mientras ellos levantaban la primera viga del techo a su lugar. El aire caliente sube. En invierno el aire cálido de nuestra estufa subirá a ese hueco, circulará y ayudará a mantener la temperatura. En verano, la misma circulación ayudará a mantenernos frescos y la humedad puede evaporarse en el espacio del túnel en lugar de condensarse en nuestro techo. Sarah, quien había estudiado anatomía y entendía sistemas de circulación, lo comprendió inmediatamente. Respira. Todo debería respirar. Thomas estuvo de acuerdo. Las tablas del techo siguieron. Pino aserrado en bruto colocado a través de las vigas del techo y clavado.
Sobre esto, Thomas extendió una capa de papel alquitranado para protección contra la humedad. Luego añadió tejas de madera. Parecía excesivo, un techo dentro de un túnel protegido de la lluvia, pero Thomas insistió. Condensación, él dijo. Granito frío sobre la cabeza, aire cálido abajo. La humedad se condensará. Este techo la desprende lejos de nuestro espacio vital hacia el túnel donde puede drenar naturalmente. Las paredes eran construcción de tablas y listones, tablones verticales con tiras estrechas cubriendo los huecos. Thomas tuvo especial cuidado con la pared que daba a la entrada del túnel. Sabiendo que allí era donde el aire frío y el viento podían penetrar, él duplicó el entablado allí, creando una barrera aislada, y se aseguró de que la puerta encajara apretada. La puerta misma era un punto de orgullo. 3 capas de tablones cruzándose entre sí, en ángulos unidos con correas de hierro que Thomas había forjado él mismo en la herrería de Morrison. Pesada, sólida y equipada con una cerradura y bisagras adecuadas. ¿Por qué una puerta tan fortaleza? Sarah preguntó. Porque todo lo demás aquí es granito, Thomas dijo. Este es el punto débil. Tiene que ser fuerte. Las ventanas eran el desafío más grande. Sarah había insistido en ventanas reales, no solo contraventanas o papel aceitado. Thomas había estado de acuerdo, pero la colocación era complicada. La entrada del túnel daba al noreste, lo que significaba luz solar directa limitada. Él instaló 2 ventanas en la pared que daba a la entrada, posicionadas para captar cualquier luz que penetrara en el túnel. Ambos eran vidrio real, caros, pesados paneles transportados desde Denver en cajas acolchadas. Seguirá siendo tenue, él advirtió. Más tenue que un sótano, más brillante que una cueva. Sarah dijo, tendremos lámparas, y yo preferiría tener paredes de piedra y luz tenue que ventanas brillantes y corrientes de aire heladas. El suelo era el proyecto de Sarah. Thomas había nivelado el granito, pero ella quería algo más cálido bajo los pies que piedra desnuda. Ellos no podían permitirse tablas de suelo adecuadas para todo el espacio, así que ella diseñó un compromiso. Un armazón de madera lleno de guijarros lisos colocados en arena, luego cubierto con alfombras de trapo que ella había traído de Denver. El resultado fue sorprendentemente atractivo, un suelo de piedra que no se sentía como piedra, masa térmica que retendría el calor de la estufa. La instalación de la estufa requirió planificación cuidadosa. Thomas instaló una pequeña estufa de hierro fundido en el centro de su espacio vital, pero la chimenea era el desafío. En una cabaña normal, una chimenea simplemente sube a través del techo. Aquí, la chimenea tuvo que subir 12 pies hasta el techo puntiagudo de la cabaña. Luego en ángulo para conectar con un tubo de metal que subió otros 8 pies para alcanzar el arco del túnel. Luego en ángulo de nuevo para ventilar por un agujero cuidadosamente perforado que Thomas había pasado 3 días haciendo en la pared lateral del túnel a unos 20 pies arriba. ¿Por qué no simplemente ventilarlo directamente por la entrada del túnel? Sarah preguntó, viéndolo luchar para colocar la sección final del tubo de la estufa en su lugar. Tiro y tiro inverso, Thomas explicó. Si ventilamos en la entrada, los vientos invernales podrían soplar el humo de vuelta. De esta manera, la ventilación está protegida y el tiro es limpio. El túnel mismo ayuda. El aire cálido sube y lleva el humo arriba y afuera. Para finales de julio, la estructura estaba completa. Desde dentro del túnel, parecía que una pequeña casa de madera había sido construida contra la pared de granito con un techo puntiagudo y ventanas de vidrio brillando con luz de lámpara. Desde fuera de la entrada del túnel apenas se podía ver. Solo un vistazo de paredes de madera en la penumbra,
quizás 80 pies atrás. Ellos lo habían amueblado simplemente, un armazón de cama con soportes de cuerda y un colchón de paja, una mesa y 2 sillas que Thomas había construido con madera sobrante, estantes a lo largo de la pared de granito para los libros de Sarah y sus pocas posesiones, y ganchos para colgar ropa, herramientas y utensilios de cocina. La primera noche adentro fue extraña. El silencio era profundo. La montaña absorbía el sonido, amortiguando ecos. La temperatura era exactamente como Thomas había predicho. 48 grados, cómoda con mantas y el pequeño fuego en la estufa. La oscuridad fuera de sus ventanas era absoluta, pero adentro la luz de las lámparas y la luz del fuego crearon un brillo acogedor. «Es silencioso», Sarah dijo. «Sin viento», Thomas respondió. «No tablas crujiendo, no animales rascando las paredes, solo piedra y silencio». Ella encontró que le gustaba. Después de años en Denver, donde el ruido era constante y la privacidad rara, la profunda quietud del túnel se sintió como lujo. La burla del asentamiento no paró solo porque ellos habían construido el lugar. Si acaso, se intensificó cuando la gente se dio cuenta de que ellos realmente estaban viviendo allí. «¿Cómo puedes soportarlo?», Prudence Morrison preguntó cuando Sarah vino a la tienda por suministros en agosto. «La oscuridad, la humedad, la antinaturalidad de todo». «No está húmedo», Sarah respondió. «El túnel drena bien, y tenemos ventanas y lámparas, pero no te sientes enterrada viva, atrapada». Prudence se estremeció dramáticamente. «Yo me volvería loca en una semana». Jacob Morrison fue más práctico en su crítica. «Ese túnel no estaba destinado para vivir, Thomas. Estaba destinado para trenes. ¿Qué pasa cuando la montaña se mueve? Cuando la piedra se agriete, serás aplastado en tu sueño». «El túnel ha estado allí 3 años sin moverse», Thomas dijo. «La ingeniería es sólida. El granito no se mueve como la tierra». Dutch Heinrich, el buscador de oro, tuvo predicciones más oscuras. «El invierno viene, Thomas. Aquí arriba, a 10,000 pies, el invierno no es una broma. Ese túnel será más frío que una tumba. Quemarás toda tu leña intentando calentar piedra y todavía no estará cálido. Te congelarás o te sofocarás por el humo, o ambos». Incluso el reverendo Kimmel, usualmente medido en sus juicios, expresó preocupación. «He estado orando por ustedes dos», él les dijo después del servicio del domingo. «Me inquieta esta elección de morar en la oscuridad. Los salmos hablan de caminar en la luz del Señor. ¿Qué luz puede alcanzarlos en un túnel? La misma luz que alcanza a todos», Sarah dijo, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. «Todavía somos hijos de Dios, reverendo, si vivimos en una cabaña o en un túnel. Nuestras paredes son de granito en lugar de pino, pero nuestros corazones están inalterados». El predicador no tuvo buena respuesta a eso. Durante el final del verano y principios del otoño, Thomas y Sarah se establecieron en su hogar túnel. Ellos desarrollaron rutinas. Sarah descubrió que la temperatura constante significaba que la conservación de alimentos era más fácil. El espacio de la pared de granito era como tener una casa de hielo natural. La leche se mantuvo fresca por días. La carne se mantuvo más tiempo. Vegetales guardados en cestas a lo largo de la pared de granito no se congelaron ni se marchitaron. Thomas construyó muebles adicionales y mejoras. Un sistema de recolección de agua que atrapaba la filtración menor del túnel y la filtraba a través de arena y carbón para agua potable. Una ingeniosa rejilla de ventilación cerca del techo que podía ser abierta o cerrada para regular el flujo de aire. Un espacio de taller más atrás en el túnel,
donde él podía trabajar sin molestar a Sarah. Ellos adquirieron un perro, un mestizo fornido llamado Granite, quien parecía amar el túnel tanto como ellos. Él dormiría contra la pared de piedra, absorbiendo su frescura en verano y acurrucándose junto a la estufa en invierno. Los visitantes eran raros. La mayoría del asentamiento los había descartado como excéntricos en el mejor de los casos, peligrosamente tontos en el peor, pero ocasionalmente alguien subiría el sendero para ver esta extraña vivienda. Ellos se asomarían a la entrada del túnel, verían el brillo de las ventanas y el humo subiendo de la chimenea en ángulo, y sacudirían sus cabezas con asombro o consternación. ¿No están solitarios aquí arriba? Martha Hodgkins preguntó en una visita, trayendo un tarro de duraznos en conserva como regalo. No más solitarios de lo que estaríamos en una cabaña, Sarah dijo. Quizás menos. El silencio es compañero. El invierno llegó al piso Hoosier en octubre, temprano y duro. La nieve cayó en serio, acumulándose en profundas acumulaciones que enterraron todo a más de unos pocos pies de altura. La entrada del túnel se convirtió en una caverna de hielo con carámbanos masivos formándose a lo largo del arco como un rastrillo congelado. La nieve se apiló 10 pies de profundidad en la ladera de la montaña arriba. Adentro, la temperatura del túnel bajó ligeramente de 48 demas a unos 42. Thomas y Sarah usaban suéteres y mantuvieron la estufa encendida, pero no tenían frío. La masa de la montaña absorbía y retenía el calor de la estufa, irradiándolo de vuelta suavemente. Su consumo de leña era una fracción de lo que una cabaña convencional requería. Estamos usando quizás un cuarto de la madera que Dutch predijo, Thomas dijo una tarde, revisando sus suministros. A esta tasa tendremos madera de sobra llegada la primavera. Abajo en Hoosier Junction, el asentamiento luchó. La altitud hizo todo más difícil. El agua se congeló sólida. La leña se volvió preciosa. Y mantenerse cálido requirió esfuerzo constante. Varias familias quemaron sus suministros de leña de invierno para diciembre y tuvieron que intercambiar bienes preciosos por más combustible a precios inflados. Pero la verdadera crisis llegó el 15 de enero de 1879. La avalancha comenzó alto en la montaña, desencadenada por una combinación de nieve pesada, temperaturas de calentamiento y carga de viento en las cornisas de arriba. Miles resoplidos de toneladas de nieve se desprendieron y rugieron montaña abajo a velocidad aterradora, estimada más tarde en más de 80 mph, reuniendo más masa a medida que descendía, incorporando roca, árboles y todo en su camino. Thomas y Sarah estaban dentro de su hogar túnel cuando golpeó. Ellos oyeron al principio un sonido como trueno continuo creciendo más fuerte por segundo, un retumbo que parecía venir de todas partes a la vez. Sarah levantó la vista del libro que estaba leyendo, y Granite el perro comenzó a gemir, presionándose contra sus piernas. «Thomas», ella dijo, el miedo arrastrándose en su voz. Entonces la entrada del túnel se oscureció cuando la avalancha pasó directamente sobre ella, enterrando la apertura bajo 30 pies de nieve compactada y escombros. El sonido era ensordecedor incluso a través de la montaña, un rugido como el fin del mundo. Sus ventanas frente a la entrada mostraban solo blanco mientras la nieve golpeaba al pasar. El suelo tembló ligeramente. El polvo cayó de las vigas del techo. Y entonces, después de quizás 20 segundos, que se sintieron como eternidad, silencio. Total, absoluto silencio. Por un momento, el corazón de Sarah se detuvo. Ellos estaban enterrados, atrapados bajo incontables toneladas de nieve con la montaña sobre ellos y oscuridad por todas partes. Ella sintió su respiración volverse corta, el pánico subiendo.
Estamos sellados adentro, ella susurró. Entonces Thomas encendió una lámpara con calma, la mente de su ingeniero ferroviario ya evaluando la situación. Estamos bien, él dijo, aunque su mano tembló ligeramente mientras él levantaba la lámpara. La estructura del túnel aguantó. No colapso, no brecha. Tenemos aire. Él aclara la garganta. Sistema de ventilación está funcionando. Mira la llama arder constante. Y no estamos sellados adentro. La nieve cubrió la entrada, pero el túnel se extiende 500 pies a través de la montaña. Aclara la garganta. Podemos excavar a través del pozo de ventilación o esperar a que la nieve se asiente y despejar la entrada. Él tenía razón, aunque probarlo tomó esfuerzo. El pozo de ventilación, la medida de emergencia cuidadosamente planeada de Thomas, estaba 30 pies atrás de la entrada y en ángulo hacia arriba, a través de la pared del túnel, para emerger 20 pies arriba en la ladera de la montaña. Thomas subió usando agarres que él había tallado en la pared de granito, alcanzó el pozo y después de una hora de trabajo cuidadoso, irrumpió a la luz del día. El agujero era pequeño, apenas 18 pulgadas de ancho, pero proporcionó aire fresco, luz y la certeza de que no estaban enterrados. Durante los siguientes 3 días, ellos se turnaron para agrandar el agujero de ventilación y empezar a tunelar a través de la nieve, bloqueando la entrada principal. Fue trabajo lento, peligroso. La nieve estaba compactada, dura como el hielo, entrelazada con árboles rotos y rocas. Ellos tuvieron que trabajar cuidadosamente, apuntalando el túnel a medida que avanzaban con tablas, creando un pasaje estrecho. Sarah trabajó tan duro como Thomas, sus manos de enfermera ahora ensangrentadas y ampolladas por agarrar palas y picos. Ellos tenían comida, agua, calor y, lo más importante, aire. El túnel los había protegido completamente. Abajo en Hoosier Junction, la avalancha había sido catastrófica. Ella había evitado el asentamiento principal, pero había barrido las fincas superiores donde 3 familias habían construido cabañas en la ladera de la montaña. Pensando que la elevación y la vista valían la exposición, la cabaña Carlson había sido completamente destruida. La familia apenas escapando con sus vidas. El lugar Peterson había sido barrido de su cimentación y esparcido montaña abajo. La familia Sullivan había perdido su granero, su ganado, y casi perdido a sus hijos cuando la avalancha golpeó al amanecer. Cuando Thomas y Sarah finalmente excavaron y se abrieron paso hacia el asentamiento 5 días después, ellos habían esperado a que las condiciones se estabilizaran. Ellos encontraron a los sobrevivientes refugiándose en la tienda de Morrison y la iglesia, traumatizados y en duelo. Jacob Morrison los vio primero. Su rostro, demacrado por días de esfuerzos de rescate, mostró una mezcla compleja de alivio y vergüenza. Thomas, Sarah, gracias a Dios que están vivos. Nosotros pensamos cuando vimos que el camino de la avalancha fue justo sobre la entrada del túnel. El túnel aguantó. Thomas dijo simplemente, nunca estuvimos en peligro. Los sobrevivientes de las cabañas destruidas miraron fijamente. Los Carlsons, que habían perdido todo menos sus vidas. Los Peterson, cuyo hogar había sido obliterado. Los Sullivans, todavía buscando su ganado en la nieve. Dutch Heinrich habló primero, su voz áspera. Ustedes estuvieron enterrados por 5 días. Nosotros estuvimos refugiados por 5 días. Thomas corrigió. Cálidos, secos, seguros, la montaña nos protegió. Prudence Morrison comenzó a llorar, aunque si de alivio o el estrés de la semana pasada, Sarah no pudo decir. Estábamos tan equivocados, ella dijo. Los llamamos locos, y ustedes eran los inteligentes todo el tiempo.
El reverendo Kimball se acercó, su rostro usualmente severo mostrando humildad. Señor Brennan, señora Brennan, les debo una disculpa. Hablé de morar en la oscuridad como si fuera un pecado. Pero ustedes construyeron sabiamente. La montaña se convirtió en su refugio, no su tumba. Quizás hay más de una manera de buscar refugio bajo la creación de Dios. En las semanas que siguieron, la actitud del asentamiento cambió completamente. Los Carlsons y Petersons, incapaces de reconstruir en sus fincas destruidas, preguntaron a Thomas sobre los túneles de ferrocarril abandonados más arriba del paso. ¿Eran otros adecuados para conversión? ¿Podría él enseñarles la técnica? Dutch Heinrich, el buscador de oro que había predicho su muerte por congelación, visitó el hogar túnel y se maravilló de su eficiencia. Ustedes están calentando quizás 400 pies cúbicos con esa pequeña estufa, él dijo, examinando su configuración. Yo estoy calentando 2000 pies cúbicos con una estufa 3 veces ese tamaño y todavía congelándome por la noche. La ingeniería, aclara la garganta, es brillante, Thomas. Para primavera, 3 familias más habían comenzado a convertir secciones del túnel abandonado en hogares. Thomas aconsejó sobre ventilación, drenaje y construcción. Sarah compartió sus técnicas para almacenamiento de alimentos y manejo de la temperatura fresca constante. Un periodista del periódico de Denver vino en abril queriendo escribir sobre los habitantes del túnel del Paso Hoosier. El artículo era comprensivo, incluso admirador, describiendo el uso innovador de infraestructura abandonada, los principios de ingeniería que lo hicieron funcionar, y la vindicación de la elección poco convencional de los Brennan. Ellos fueron llamados tontos por esconderse en una montaña. El artículo concluyó. Pero cuando la montaña misma intentó matar a sus vecinos, su refugio tonto demostró ser la elección más sabia de todas. A veces la innovación parece locura hasta que llega la prueba. En un día claro a finales de mayo, un año después de que ellos habían comenzado la construcción, Thomas y Sarah estaban en la entrada del túnel, mirando hacia el valle. La primavera estaba transformando la montaña, flores silvestres empujando a través de la nieve derretida. El camino de la avalancha todavía era visible, una cicatriz de árboles rotos y tierra cruda. Pero la vida estaba regresando. Detrás de ellos, su hogar túnel estaba cálido y seco. Las ventanas brillaban con luz de la tarde. El humo subía de la chimenea en ángulo, disipándose en el aire de la montaña. Granite, el perro cabeceaba en el umbral, contento. ¿Alguna vez lo lamentas? Thomas preguntó, eligiendo esto en lugar de una cabaña convencional. Sarah pensó en el invierno, la avalancha, la profunda seguridad que ella había sentido, sabiendo que toneladas de nieve y roca sobre ellos habían sido impotentes para dañarlos. Ella pensó en la temperatura constante, la calefacción eficiente, la forma en que la montaña se había convertido no en una barrera, sino en un refugio. Ni por un momento, ella dijo. Debajo de ellos, el asentamiento de Hoosier Junction estaba reconstruyendo. Pero ahora, mezcladas entre las cabañas convencionales, había hogares túnel, viviendas innovadoras talladas en o construidas dentro de los huesos de la montaña, usando la tierra misma como protección y aislamiento. El ferrocarril que había comenzado el túnel nunca sería completado. La compañía estaba hace mucho en bancarrota, la ruta abandonada. Pero el túnel había encontrado un propósito diferente, no transportando trenes a través de la montaña, sino albergando vidas dentro de ella. ¿Cuánto tiempo crees que durará? Sarah preguntó, pasando su mano a lo largo del arco de granito. Thomas consideró. La mampostería era competente, el túnel bien diseñado.
El granito era esencialmente eterno en escalas de tiempo humanas. 100 años fácilmente, quizás más. Mucho después de que cada cabaña de madera en el valle se haya podrido, esta piedra seguirá en pie. Él tenía razón, aunque ninguno de ellos viviría para verlo. El hogar túnel estaría en pie por 93 años antes de finalmente ser incorporado a un parque estatal como sitio histórico. Los visitantes vendrían a ver la vivienda pionera del túnel, maravillándose de la ingeniosidad de la gente que había mirado un remanente industrial abandonado y visto no fracaso sino posibilidad. Pero en ese momento, en mayo de 1879, Thomas y Sarah simplemente estaban juntos en la entrada de su hogar, viendo la primavera regresar a la alta tierra. Ellos habían sido llamados locos, antinaturales, tontos. Ellos habían sido predichos que se congelarían, que se sofocarían, que serían aplastados. En cambio, ellos habían sobrevivido lo que había destruido a otros. Ellos convirtieron la burla en vindicación, el abandono en innovación y un túnel oscuro en un futuro brillante. La montaña estaba sólida detrás de ellos, y dentro de ella su hogar esperaba, cálido, seco y permanente como piedra.